la pauta, no estaría mal decir la pauta constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución de 1996 estableció que todo acuerdo internacional o convenio suscrito por ambas cámaras, o sea, diputados y senadores de la Nación, y que sean aprobados por ambos tienen rango de artículo constitucional. En este caso quedaría inscrito en la Convención CITES, convención que la República Argentina en su momento suscribió. De lo que vamos a ver hoy, más o menos para que den una idea, es un poco la base doctrinaria, su objetivo, un poquito de dónde viene, su estructura de organización, el funcionamiento y su aplicación en la República Argentina y todo lo que nos implica legalmente para lo que es el manejo de fauna. En principio, como les dije la otra vez, la producción, la venta de fauna en forma ilegal, el tráfico ilegal de fauna aproximadamente se incluye en el tercer lugar, aunque algunos dicen que hoy estaría en el cuarto si se incluirían los productos falsificados, o sea, aquellos que se venden con una marca que en realidad se la pusimos en el fondo de casa y que no tienen nada que ver. Pero bueno, independientemente de esta situación, se calcula que más o menos unos 20.000 millones de dólares al año se negocian en forma ilícita por la venta de especies de fauna, sus partes, elementos que le integran, componentes, estructuras, etc. Eso hace que el CITES como tal toma relevancia porque habíamos visto que había dos bases doctrinarias que surgen a lo largo del tiempo en la historia del manejo de la fauna en la Argentina, que son el conservacionismo tradicional, entre los años 20 y los años 60, simplificado la frase, no dar todo en la armada, y la conservación como uso sustentable y objetivo de desarrollo, que lo que hace a partir de 1960 es plantear un enfoque diferente del uso de los recursos faunísticos, también de los recursos florísticos, ¿no? O sea, de flora y fauna, donde se pasa a tener una visión de la posibilidad del uso y del efecto económico que genera, pero bajo un control científico-técnico que evitaría, por lo menos su tendencia es evitar que se produzcan modificaciones, aberraciones o demás que atenten contra los equilibrios, disponibilidades, inventarios o recursos políticos en general. Esta base doctrinaria analizó mucho, sobre todo a principios de 1960, cuáles eran las principales causas que impactaban en lo que era la conservación de fauna y flora. Esto atendiendo sobre todo a que eran recursos naturales renovables, pero que debido en muchos casos a la sobreexplotación habían perdido ese concepto de renovabilidad. Y que además, como correlato que no es menor desde el punto de vista socioeconómico, afectaban en gran parte a lo que se conocen como países en vías de desarrollo, por disponer de una legislación vigente, por disponer de un descuido, de una estructura no jurídica, no debidamente consolidada al respecto, a veces intencional, otras veces producto de, podríamos llamar un desconocimiento o ignorancia, la carencia de gobiernos con un sentido amplio de la visión del recurso y por supuesto todo lo que podría significar la presión internacional sobre países que no tienen a veces cómo plantarse y si tienen generalmente se arbitran medio como para que no se pueda plantar. Esa conservación dio origen o desarrollo se sustenta precisamente a principios de los 60 en tres situaciones que fueron: durante los 1960 la Asamblea de la Unión General Internacional de la Conservación de la Fauna y de la Flora, que se la conoce también como de la conservación de la naturaleza, que se hizo en 1963 en Nairobi, en Kenia, a la cual la Argentina mandó una delegación representativa,
Posteriormente, la declaración del 73 al 72, donde 113 países se reúnen en Estocolmo por oficio de las Naciones Unidas y inicia la Declaración del Medio Ambiente Humano. Una conferencia a la cual Argentina concurrió y participó activamente, que quizás donde se sientan las bases de la doctrina del ecodesarrollo. Posteriormente, eso motivó que la Organización de las Naciones Unidas promoviera la Declaración de la Protección del Medio Ambiente, que da origen a un documento que posiblemente ustedes hayan visto en ecología o hayan mencionado, que son las estrategias mundiales para la conservación del medio ambiente, y que de alguna manera sirvieron para consolidar la secuencia de reuniones o conferencias de Tokio 1, Tokio 2, Río 1, Río 2, etcétera, donde se busca que participando los países en vías de desarrollo, junto con aquellos considerados desarrollados, se acuerden pautas para el control de las emisiones, etcétera, etcétera. Dentro de esto, con este concepto de sustentabilidad económica bajo protección o control técnico o científico del recurso, se comenzó a analizar que en realidad gran parte de los problemas de extractivos, porque no se puede denominar de otra manera, de las situaciones de fauna, se debían a la existencia de un comercio no debidamente reglamentado. Esta condición, ¿sí?, que como vimos empieza en Kenia, pasa a hace una escala en Suecia, pero termina en los años 80 en la creación en las Naciones Unidas de la Convención CITES, que en realidad se comienza a reunir en mayo del 73 y que posteriormente termina sus conclusiones en junio del 75, dando origen a esta organización que es la Convención Internacional del Tráfico de Especies Silvestres. Ese es el logo que tiene CITES. O sea, es un elefante que contiene distintas... Es verdad. Una oreja, la trompa, la pata, la oreja, bueno, y su cola, la pata de su cola. Ese esquema que tiene fotos de distintas especies a nivel mundial, en realidad no se limita al recurso faunístico, es de flora y fauna. Y estableció que su sede se instalará en Ginebra, capital de la Confederación Helvética, donde se encuentra la sede de las autoridades de la Convención Internacional. Confederación Helvética, conocida popularmente como Suiza. El nombre oficial es como Estado de la Confederación Helvética. Ese es el nombre. Le decimos Suiza por una historia. Como Holanda. ¿Qué? Como Holanda. Claro, decir Holanda, en realidad Reino de los Países Bajos. La sede es en Ginebra y a partir de 1975 funciona ahí el centro que se encarga de la administración y desarrollo de las acciones que la Convención establece. Convención a la cual nosotros pertenecemos y integramos como Estado parte. Así es la denominación que reciben todos aquellos miembros que son miembros plenos de la Convención. En realidad, la sede se denomina sede central y se designa al gobierno de la Confederación Helvética como depositario de las obligaciones ejecutivas y administrativas de la Convención. Ustedes saben que la Confederación Helvética o Suiza es considerado el modelo de la neutralidad. O sea, ellos no se meten con nadie, ni nadie se mete con ellos, porque además hacía muy poco en el lugar donde todos guardaban la platita. Entonces, llegado el caso, decían, mirá, yo le prendo fuego a tu platita y hoy en día aprieto el botoncito, se te borra toda tu memoria y que te cure el horno. Además, fueron los inventores del famoso secreto bancario. Uno tiene una cuenta numerada y se habló ahora con el tema del terrorismo y eso
poco, pero mientras tanto, vos tenías una cuenta numerada en un poquito en Suiza, ellos se encargaban de la impresión y nadie podía saber lo que hacía vos con tu cuenta. O sea, garantizaban el secreto bancario. ¿Quiénes integran? Como dije, el gobierno central es el depositario de las misiones, eso significa que se tiene que encargar de coordinar, de manejar. A los suizos les cuesta poco, están ahí en el medio de Europa, nadie lo jode, pero siempre se han dedicado a esta cuestión. Y, por supuesto, los estados nacionales la integran, ya vamos a ver con determinadas condiciones, y también la pueden integrar a partir de los años, a fines de los 80, las denominadas organizaciones de integración económica regional. Llamémosle la Unión Europea, llamémosle los miembros del Pacto Andino, llamémosle el Mercosur, la Organización para la Unidad Africana, la Organización de los Países del Sudeste Asiático, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando vamos a ver que cuando un Estado nacional, por supuesto, integra alguna de estas organizaciones, lo que puede hacer es aprobar, votar o llevar cuestiones en forma integrada de la organización o, en algunos casos, por razones particulares, porque su ecosistema lo determina, presentarse como miembro y presentar sus condiciones o sus necesidades en forma individual. A la actualidad tenemos 184 partes, o sea, 184 países. Esta gráfica muestra cómo ha ido creciendo a lo largo de los años hasta llegar al 2030 se espera, ¿no? Más o menos acá estamos en estos momentos. Cómo ha ido creciendo el número. Esto se espera que se incorpore porque como ustedes sabrán, en el último tiempo han surgido 4 nuevas naciones, y estas se espera que en algún momento ingresen a la convención. El número de partes de las CITES puede adoptar como criterio de las resoluciones ratificar, aceptar, aprobar o adherirse. A veces muchos de los miembros de las organizaciones de integración regional se adhieren, ¿sí?, en forma indirecta, pero individualmente ratifican, aceptan y o aprueban la resolución. ¿Qué es lo que nos indica CITES? Primero, que es un organismo a los cuales sus órganos de gobierno se organizan de dos formas. Hay una asamblea plenaria que se conoce como la conferencia de partes, que está integrada por esas 184, hasta el momento registradas, o sea, 184 países. Y hay un comité senior que funciona de acuerdo a lo que le establece la conferencia de partes y le delega a ese comité senior estas funciones. Hay una comisión permanente ejecutiva que tiene dos órganos científicos que la asesoran, un comité de fauna y un comité de flora. A los fines del funcionamiento administrativo, logístico, volcar las cosas, existe una Secretaría General, cuyo secretario general se elige por concurso internacional. Hasta hacía poco, la secretaria general era una panameña que hizo su formación y se radicó durante mucho tiempo en Estados Unidos y que hoy es la secretaria general administrativa del CITES. Sí. No entiendo cuál es el punto de esto. O sea, Convención del tráfico de especies silvestres. Todo lo que vos quieras hacer con el tráfico de especies, la venta de especies al exterior, tiene que pasar por acá. Okay. El CITES lo que hace es establecer precisamente resoluciones de carácter internacional que legislan, y ahora vamos a ver en qué circunstancia, la forma de cómo se puede comercializar desde un escarabajo pelotero hasta una secuoya de California. Y el escarabajo pelotero se encuentra representado
representados la fauna de 37 países. Esos 37 países en la conferencia de partes son instruidos por el comité permanente, con el asesoramiento, en este caso del comité de fauna, de qué medidas tomar para evitar si el escarabajo pelotero está, primero, de acuerdo a sus estudios internos, no de la conferencia del comité de fauna, sino de cada país. El riesgo, si lo vamos a autorizar comercializar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por supuesto que como en esto también hay intereses económicos, ¿sí?, participan las organizaciones del comercio internacional de fauna y las ONG, por ejemplo Greenpeace, ¿sí?, pero integran las condiciones de trabajo con voz pero sin voto, ¿sí? Ok. Si En yo... consecuencia, yo como país, y ahora vamos a ver, Para un caso concreto que capaz yo lo que hago, claro, vamos a hacer. Yo lo que voy a hacer la conferencia, voy a elevar a la conferencia de partes, ¿sí?, de acuerdo a lo que establecen, le voy a elevar los resultados obtenidos de mis investigaciones, en función de las cuales yo hice propuestas, lo cotejo y examino con otros informes que van a venir del comité científico técnico, en este caso, por ejemplo, el que estamos tratando nosotros, de fauna, realiza recomendaciones y en función de esas recomendaciones toma las medidas. ¿Cómo las toma? De la siguiente forma, por votación. ¿Y en cuándo? Cuando se reúne la conferencia de partes convocada por el comité permanente. ¿Cada cuándo se reúne? Cada 2 años la conferencia de partes. ¿Quién organiza esa conferencia? La parte organizadora de la última conferencia y la parte organizadora de la siguiente conferencia. ¿Qué es lo que se hace? Estos preparan, le informan al gobierno depositario y estos se encargan de preparar dónde va a ser y cómo organizar. Tienen que estar representados las 6 regiones, ¿sí?, que son África, Asia, Europa, América del Norte, América Central, del Sur y Caribe y Oceanía. Hoy en día la región más poderosa en cuanto a número de representantes reales es ¿cuál? África. No. América Central, del Sur y Oceanía. Perdón, el Caribe. ¿Por qué? Por el surgimiento de los estados caribeños, que se crearon como reguero de pólvora, Granada, Santa Lucía, ¿cómo se llama? Bahamas, o sea, todos esos pequeños suman votos. Entonces, a la hora de votar tenemos una diferencia de 3 votos con respecto al resto. Encima la Unión Europea se autolimitó porque mucho vota como unión. Entonces, ¿qué es? Un voto. Oceanía es la menos representada a pesar de que ha tenido la creación de varios estados independientes. La que nos sigue es Asia, con la subdivisión de las repúblicas, ex-repúblicas socialistas soviéticas, de Azerbaiyán, Uzbekistán, etc. Y África ha quedado, cuando uno piensa, más. La más chiquita es América del Norte. Entre países que no forman parte, ¿puede haber traslado de animales sin ningún problema? Lo que pasa es que han quedado 4. Sudán del Sur, que ingresó ahora. Corea del Norte. Corea del Norte, que es la renegada de siempre. Ni siquiera Irán está ausente. Corea del Norte. Falta Federación de Islas de Fiji y Federación de Nauru, que son 2 estados de Oceanía, que están gestionando el acceso. Entonces, por el momento quedan 4. Se supone que todos los que integramos ITE nos comprometemos a cumplir las normas que establece, si no entra dentro del traje de tráfico de fauna. ¿Cómo se logra que funcione? A través del PUMA, el PNUNA, o sea, es un programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente
y lo que hace, asiste, coordina, remite fondos, se encarga de difundir las comunicaciones, se encarga de, bueno, todo lo que significa la logística del funcionamiento y de la organización. Por ejemplo, Buenos Aires fue sede de la Conferencia de Partes en 1985, si no me recuerdo. Sí. Bueno, ahí tienen una sucesión de conferencias de partes, desde la primera a la última. La primera se convocó en Berna, que es la capital administrativa de la Confederación Helvética. Después vino a desarrollar, la otra importante fue la de Nueva Delhi, que continuó en Bonn y generó la creación de la Secretaría. Otra es la de Gondwana, la Verones, que generó la modificación de la estructura de la reglamentación y creó los comités, los bloques regionales, perdón. La de Argentina, que permitió la introducción de modificaciones en la que se hizo en Buenos Aires, de modificaciones al reglamento de las distintas comisiones que en ese momento funcionaban. La de Ottawa, en Canadá, que directamente esas comisiones las fusionó en dos grandes agrupamientos, que es el agrupamiento de flora y de fauna. La de Harare, en Zimbabue, que para nosotros tuvo mucha significación, porque una de las especies que vamos a estudiar cambió de estatus, que es el yacareñato o yacaré overo, gracias a la presentación realizada en ese momento por el Comité Técnico y Científico de la República Argentina, votado con el apoyo del bloque sudamericano. El yacaré cambió de estatus, dejó de estar en el apéndice CITES 1 y pasó, y ahora vamos a ver que son lo que vamos, o sea, cómo actúa a través de los apéndices, que así se denominan sus producciones. Y bueno, la de la que hizo el reemplazo de la nomenclatura especial. Cada especie tiene una tipificación y en la última, la que se hizo en el 2007, se modificó el sistema de nomenclatura de las claves. Esto puede ser una pavada burocrática, pero eso hace al estatus de cada especie en lo que plantea su respectivo país. Jurídicamente es vinculante para las partes. ¿Qué significa? No genera una obligación. O sea, es vinculante. No genera una obligación legal, sí jurídica. Y esto es un tono que vos me vas a decir, bueno, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué? Porque yo no suplanto con el CITES la legislación nacional. ¿Sí? Pero sí obligo para adentro a tener determinadas garantías y para afuera sí me tengo que someter a los reglamentos de comercio que establece la CITES. O sea, yo no voy a decir dentro de la República Argentina lo único que legisla la fauna es el sistema CITES. No, para adentro yo no tengo una ley CITES, pero sí. Va a ser penado si hace el Pero si yo quiero exportar, quiero sacar al exterior, sí tengo que cumplir, porque mi Congreso además le da estatus de constitución. Entonces, voy a tener que generar toda la legislación interna del país pensando en los límites que me pone CITES. Por eso, es no legal, pero sí jurídicamente vinculante. Entonces, ¿qué es lo que, bueno, esto cómo se financia? ¿Sí? Hay dos fondos fiduciarios que hacen a los gastos del proyecto y a los gastos de la estructura. Esos fondos provienen del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. ¿Qué es lo que hago a través del CITES? Controlo la introducción de especies, la importación de especies, la reexportación y la exportación. Genero en última instancia una trazabilidad de los recursos faunísticos y florísticos. Yo, a través
del CITES, de los controles que hay, yo puedo controlar de que no me ingresen especies exóticas, que a su vez estén en vía de extinción, por ejemplo, o que no estén autorizadas su salida por países. Controlo que yo, en consecuencia, no importe animales o plantas que no están permitidas. Evito exportar recursos faunísticos o florísticos que están vigilados y controlados. Y lo que es importante, evito lo que sería la triangulación, la reexportación por traslado, por un convenio y disfrazado para hacerse. Un ejemplo que se cumplía cuando el lagarto Vero se encontraba bajo la restricción, y que es lo que teníamos, un convenio con España. Un gran consumidor de pueblos de lagarto Vero es los Estados Unidos. ¿Cuál es el tema? De hecho se usa ahora, pero eso ya es un problema nuestro, y no ilegal ahora, pero en ese momento sí. Se triangulaba con España. ¿Por qué? Porque no podían por convenio ingresar productos de esa característica a los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos importaban de España cueros de lagarto Vero. La pregunta es, ¿dónde hay un lagarto Vero en España? Pero como los yanquis se basan en eso, pueden ser muy turros, pero también son muy... Boludo, si a mí me viene con una estampilla española, a ver, le pueden... Ahora se cuidan un poquito más, porque le podían entrar con 4 toneladas de trote, que no, venía de un país autorizado a exportar, no del prohibido, ¿no? Si venía de Irán te paraba, pero si de Irán había ido a Italia, venía con Italia no había ningún problema. Pero vos podías exportar a España, pero no a Estados Unidos. Claro. Porque las normas de Estados Unidos no le permitían, No le permitían exportar. Importar. Ellos no podían importar. Importar productos por convenio de la República Argentina. Okay. Pero sí de España. Entonces, No por sé si ejemplo, básicamente. ¿qué es lo que hace? Cada parte aporta condiciones para el otorgamiento de las licencias. ¿Sí? Licencias que permiten desarrollar distintos tipos de actividades. Nosotros tenemos que tener para ejecutar 2 autoridades, una administrativa que se encarga, digamos, de los papeleos y los controles, y una científica que se encarga de realizar los aportes que se elevan a la conferencia de parte y que las comisiones de fauna y flora estudian para decir tal especie que la Argentina solicitó ubicarla en determinado estatus puede cambiar, puede liberarse, debe restringirse, etcétera, etcétera. Como siempre ocurre, nosotros somos de facilitar este tipo de cosas, entonces tenemos en un caso hasta hacía poco 10 organismos que se pisaban entre ellos y en el otro 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la autoridad administrativa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, ahora no sé cómo se llama, porque con los cambió como, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Tesoro y Sistema, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Cada uno se metía en lo que le correspondía, en teoría lo que respondía, y se terminaban pisando todo. Hoy no sé quién está a cargo del CITES, porque ha habido con esta fusión del Ministerio de Desaparición y todo, yo creo que hay que buscarlo con Blue Jack para ver qué está acá. La otra, lo mismo, volvemos a repetir, este se metía como autoridad científica, este aparecía como de vuelta. ¿Por qué? Por la Dirección de Bosque Nativo, por la Dirección de Biodiversidad, por la Dirección de Gestión Ambiental, por la Dirección de Recursos Naturales. O sea, había fundaciones. En realidad, técnicamente, el primer organismo que se designó fue el Museo de Ciencias Naturales de Bernardino Rivadavia. Ese fue el Museo de Ciencias Naturales de Bernardino Rivadavia, fue la primera organización científica que fue designada por CITES como representante para el tema. Después se le fueron agregando. De hecho, hay organismos que dependen, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Tucumán, como es el Laboratorio de Investigación Ecológica de la Yunga. La última decisión de la Argentina era que fuera el que coordinara todo este embrollo de organismos, que fuera el
museo en coordinación con el ministerio y que pudiera a través de CONICET y otros pedir asistencia a. Pero eso motivó de que se te diga, bueno muchachos, pónganse de acuerdo, porque acá me dan 13 y yo no puedo recibir 3 informes diferentes. En algún lugar hay que centralizarlos. Bueno, hasta que estuvo Alberto Fernández estaban discutiendo que no centralizaba. Hoy desconozco. Bueno, la pandemia no se la pasaron discutiendo. Lo que se había llegado más o menos es que mantuviera el museo la autoridad, llamémosle, centralizadora, y que todos aportaran mediante una comisión que la coordinara. Porque también, por ejemplo, se le ha dado a organizaciones privadas, pero que tienen convenios con el CONICET, por ejemplo, que realizan investigaciones que son útiles para el CITES, tanto de flora y fauna, porque después de todo, para tomar una decisión sobre una determinada especie, hay que tener una información científico-técnica valorable, de la cual hay un montón de trabajo. Entonces, ¿cuál es la idea? Muchachos, no se desperdiguen, concentren, hagan su pequeño acuerdo y después nos elevan el informe. Es que eso tiene que ser una entidad privada, porque si no yo gobierno le digo a la autoridad científica, escuchame, poneme en el censo que hay X cantidad de especies y así puedo seguir. Bueno, la idea es precisamente que como son entidades científicas independientes, Sí. haya un equilibrio y que nadie se pase de mano. Bueno, y acá están las producciones, porque ¿cómo habla CITES? A través de sus apéndices, que para matarse, porque tiene que aprender bien el nombre, porque pregunta de examen, son apéndice 1, 2 y 3. Pero que lo escriben con número romano, porque si no está mal. No, lo que pasa es que en muchos lugares van a escuchar el apéndice rojo, el apéndice amarillo y el apéndice verde. No existen con los colores del semáforo. Se usa eso por una técnica que se llama semáforo de fauna, que se utiliza a nivel internacional para que con un ejemplo visual, quien se va a dedicar al manejo de fauna, a la obtención de productos de fauna, a la organización de un coto de caza o como Estado a la organización de una temporada de caza, ponga visualmente qué especies están libres, o sea que se los puede capturar, matar, esquilar, etc., sin ningún problema, qué especies tienen determinados requisitos para que sea y qué especies están prohibidas. Lógicamente se usó la imagen del semáforo, pero esto no tiene un correlato en el apéndice 7. Se utilizó didácticamente como mucho tiempo, si el apéndice rojo, como el semáforo, ¿no? En realidad ese es el apéndice 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice? En este apéndice se encuentran las especies en peligro de extinción y por lo tanto pueden ser afectados si se autoriza su comercio. Por lo tanto, se prohíbe totalmente su comercialización, salvo situaciones especiales reglamentadas. ¿Qué son las situaciones especiales reglamentadas? Que se requiera, por ejemplo, un determinado material para ser trasladado y realizado un trabajo científico que implique su destrucción. Por ejemplo, una clonación o una investigación genética o la comprobación de un problema por ejemplo, en tal animal o en tal planta el peligro de extinción está radicado en la presencia de un hongo X. Bueno, hay en otro país, miembro de la comisión, un laboratorio que investigó que permite, desarrolló un producto que controla el hongo X. Bueno, en vez de venir a aplicarlo acá,
mando 2 o 3 ejemplares y ven cómo responden a la aplicación del antihongo X. ¿Está? La Argentina tiene 45 especies nativas entre vegetales y animales, pero para nuestro conocimiento y para que tengan en cuenta de las más conocidas, estas 3 quizás son las más emblemáticas: el tatu carreta, el yaguareté y el venado de las pampas, que dicho sea de paso es monumento biológico natural de la provincia de Buenos Aires y por lo tanto está absolutamente penada su captura dentro del territorio provincial y es obligatoria su preservación. Para que los recuerden, la tucarreta, el periodonte máximo, es el más grande de todos los armadillos que existen en el planeta. El yaguareté, el pantera onca, bueno, ya saben que es el representante de los felinos de nuestro territorio más grandes, pero el puma únicamente y es selvático. Para que se den una idea, la zona amarilla era hasta donde se extendía y la zona roja es donde hoy tenemos habitantes, no podemos decir que haya densidad. Y el venado de las pampas tiene puntos de distribución, porque en realidad lo de las pampas que ya lo asociamos mucho en nuestro territorio, pero en realidad llegaba a la Mesopotamia hasta el Chaco coreano. Hoy en día hay un núcleo en San Luis, otro de los bajos submeridianos de Santa Fe. En el territorio hay ejemplares en el territorio del ¿cómo se llama? Esteros de Liberal, y en lo que es la Reserva Natural y Parque Nacional Bahía de San Ramón, en la provincia de Buenos Aires. De hecho, el sábado estuve deleitándome viendo 7 ¿Pescaste algo? ¿Qué? ¿Pescaste algo? Uno solo de casi 50 centímetros y 1,2 kilos de peso. El único pejerrey que salió en todo el día. Después de estar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde embarcando y peinando toda la laguna de Margarita. Además de 2 bagres que sacamos y un montón de dientudos, pero los lomos del pejerrey negriaban la superficie. A esta profundidad del anzuelo, ahí está. Tocaba la olla, apenas picaba, sí. Lo volvimos locos. Bueno. Apéndice sistema 2. ¿Qué significa este apéndice? Incluye aquellas especies que no estando en peligro de extinción, ¿sí?, podrían llegar a estarlo si no se reglamenta o regula y controla su comercio. O sea, si yo no imprimo un conjunto de medidas regulatorias y controladas, si dejo que le metan catrén de polka como dejo el paisano papiano, no nos queda un bicho de estos, debido a que el mercado tiene a veces demandas desproporcionadas. Hay 206 especies incluidas por la República Argentina dentro de este apéndice, algunas de las cuales, y esto es lo importante, fueron del apéndice CITES 1 y por el buen manejo realizado aumentaron sus niveles, incrementaron su desarrollo y hoy están en el apéndice CITES 2. Y en algunos casos, motivado por el desarrollo de sistemas de producción sistemática, valga la redundancia, o modelos de producción sistemática, como es el caso del yacareo oñaco. Tenemos al guanaco, al zorro colorado y al yacareo. Hoy en día, ubicados prácticamente en todo el territorio patagónico, el guanaco en toda la zona se extendía hasta la provincia de Buenos Aires. Hoy hay avistamientos en la provincia de Buenos Aires. Después de la pandemia han aparecido, sobre todo en el sur y suroeste, pero vamos a reconocer que están más
hacia detrás de la isogueta de los 600 milímetros y todo el territorio patagónico. Y en el caso del yacaré, bueno, está ubicado en la zona litera del territorio litoraleño de Socorro. Río Pilcomayo, Bermejo, Bajo Superior de Santa Fe y Corrientes, Misiones y parte de la Veracruz. Perdón, Jorge, pequeña pregunta. ¿Por qué en verde el yacaré? ¿Porque son los criaderos, la zona de criaderos? No, porque quedó pintado en verde. Ah. No, Porque creí que era hábitat natural. no, este porque quedó pintado en verde nomás, pero tendría que haberlo pintado en rojo. Muy poca la reducción. En realidad, acá había unos filetes más verdes, más amarillos, y acá también, pero es muy poca la reducción que ha sufrido a partir de esta modificación. Profe dijo que el yacaré overo pasó del apéndice Uno 1 al al dos. 2 por la producción que Sistemático. No, ¿por qué? Porque por cumplir con las pautas del 1 se logró que las poblaciones dejaran de ser depredadas, se redujera, se incrementara el número, se controlaran los hábitats, empezó a crecer, apareció un programa para su multiplicación y hoy está siendo en realidad ya no capturado, sino producido en forma sistemática. Y queda el apéndice CITES 3. El apéndice CITES 3 es un apéndice muy particular. ¿Por qué? Porque en realidad son especies que no están en vías de extinción. Un país miembro de la convención o varios países, pues se puede, entonces suele dar, los animales no respetan los límites políticos, pueden ser poblaciones de un área que abarque más de un país. Solicita o requiere la colaboración de los terceros países miembros de la convención para que no acepten ningún tipo de producto, cuando hablo de producto se entiende sus partes o el animal entero, vivo o muerto, si no portan o están bajo la fiscalización del país solicitante. O sea, caso ejemplo de nosotros con el tucán y el ñandú con el Uruguay. Aparentemente nosotros íbamos a solicitar también lo del ñandú, no sé en qué quedó. ¿El ñandú está en vías de extinción en Uruguay? No. ¿El tucán está en vías de extinción en la Argentina, en la zona del norte? No. ¿Por qué nos interesa a nosotros el tucán y a los uruguayos el ñandú? Porque ellos, muy inteligentemente, y nosotros empezamos a hacerlo, pero si no, como siempre no tenemos constancia, en un programa que tienen ellos que se llama Uruguay Natural, en el que están potenciando todas las producciones agropecuarias, dijeron, el ñandú es una ratita. ¿Una qué? Ratite, o sea, un ave corredora. ¿Cuál es la otra ave corredora en el mundo que se está produciendo sistemáticamente? El avestruz africano. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Tamaño. Calidad de carne, tipo de cuero, uso de las plumas es exactamente el mismo. Y se lanzaron a ofrecerlo como alternativa al mercado de exportación. Pero sí, con controles internos, para que no salieran a cazar a mansalva y después se quedaran sin el recurso. Es más, empezaron un programa de criaderos, acá en Argentina también se realiza. Empezaron a organizar todo un sistema alrededor del mundo. El problema es que puede haber un tipo que en vez de producirlo sistemáticamente o bajo la fiscalización del gobierno uruguayo, manotee, capture, o sea, en forma furtiva, y se larga a vender. Y lógicamente, en estos casos, los precios suelen ser precios no de mercado, digamos, pueden ser menores, pueden tener.
Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado uruguayo? Dice, señores hermanos de la Convención, yo de mi país voy a vender ñandú. No está en mi distinción. Pero yo quiero cuidar mis recursos. Les pido a ustedes que si reciben un producto de ñandú que no tiene este certificado, inmediatamente notifiquen, metan en cana al que no llegó, anulen a la exportadora, le apliquen las sanciones como si hubieran recibido un animal prohibido del CITES. Ustedes van a decir, ¿y qué tiene que ver el tucán en la Argentina para que lo hayamos metido en el 13? Más allá de que es el emblema de la provincia de Misiones, el tema es que el tucán en la selva misionera actúa como el propagador de gran cantidad de las especies de la selva misionera, porque con ese semejante pico es el único capaz de romper las estructuras nidificadas de muchos de los frutos y escarificar la semilla de manera tal que gracias a que este señor se come el fruto, rompe el carozo o el carozo o estructura que lo cierra, y posteriormente escarifica y libera la semilla con abono, la selva misionera se mantiene en equilibrio. Entonces, brinda ¿qué? Un servicio de fauna, sin el cual no se podría garantizar la supervivencia de gran parte de árboles que por otra parte tienen un régimen de extracción controlado y que significan ingresos. Entonces, es estratégico sostenerlo por esa condición. Para que lo conozcan a los dos, ahí lo tienen. Bueno, lo vamos a estudiar al ñandú porque nosotros tenemos un plan sistémico de producción de ñandú, que es en realidad el tucán del pico verde. No es cualquier tucán. Un tucanillo también se lo llama. Bueno, ¿qué es lo que nos implica la aplicación entonces en la Argentina del apéndice CITES? Nosotros dijimos que tenemos una pirámide jurídica. Hay una relación con la Constitución. La Constitución es reglamentada por los códigos. Las constituciones provinciales se referencian como Estado Federal a la Constitución Nacional. Existen los códigos provinciales que la reglamentan. Y toda ley que surja del Congreso de la Nación o de los congresos o de las legislaturas provinciales tienen que ser, nunca pueden ser superiores al techo que les fija la Constitución. A su vez, después vienen los decretos reglamentarios, que son las normas que hacen a la aplicación directa de la legislación, o sea, de las leyes. De manera tal de que si yo emito una ley vinculada con la fauna, en mi provincia o a nivel nacional, va a tener que estar referenciada al Código Civil o al Código de Procedimientos Provincial, a la Constitución Nacional y a la Constitución de la provincia. Dijimos que por la Constitución de 1994, todo tratado, celebrado, convención por las dos cámaras, ratificado, tiene rango constitucional. El CITES, de hecho, tiene rango constitucional. O sea, como si fuera un artículo, yo la tengo que respetar. En consecuencia, mi legislación a nivel local tiene que estar en correlato, más allá de la autonomía federal. Yo no puedo decir que porque soy de la provincia de Buenos Aires o la de San Luis, puedo hacer lo que quiero con la fauna. ¿Por qué? Porque ya cambió además el Código Civil de la Nación en función del CITES y porque mi nación suscribió un convenio que dice tiene rango constitucional y pone estas pautas. Si la República Argentina dijo que, por ejemplo, el lagarto vero está en el apéndice CITES 2 y en consecuencia, para poder yo comercializar, debo organizar tiempos de captura, tamaño de animales, fechas de captura, cupos por cazador, cupos por acopiador, etcétera, etcétera, yo no puedo decretar de que el lagarto vero es plaga de la agricultura y que le metan bala. Bueno, eso por ejemplo lo hizo en un momento en la provincia de San Luis. ¿Qué le significó? Que le bloquearan todo lo que pudiera significar a nivel nacional y a nivel internacional su comercio vinculado con especies de fauna.
De todas. Sí, o sea, le dijeron, a ver, ¿te haces el vivo? Fue el Alberto. El Alberto Rodríguez Arte. Le habían puesto el aeropuerto internacional y pretendía, no, pues si la legislatura decretó que era plaga de la agricultura el lagarto vero, ¿sí? Que el pobre bicho yo creo que no se acerca, al sembrado de maíz se acerca por ponerse a la sombra nada más, ni se come nada, pero fue un negociador, pero sin embargo le salió el tiro por el mocho, o sea, terminó peor todavía la situación, porque no pudo ni siquiera comercializar cosas que ya estaban haciendo, porque tiene un efecto dominó. ¿Cuál es el objetivo? Preservar el recurso político y el recurso económico. Ahí tienen a título de, ¿cómo se llama?, de ilustración, que implica cada categoría cuántos mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces e invertebrados tenemos en el apéndice solicitados, incluidos en el apéndice CITES 1, 2 y 3, y más o menos un resumen de la cantidad de especies y las condiciones. Esto va a ser motivo del primer platiquito que resolver de fauna, ya nos va a llegar por mail, sobre todo lo que significan estas claves. Ahora bien, fíjense que tenemos en total una cantidad bastante importante de especies que van, algunas de las cuales ustedes van a decir, ¿y para qué diablos incluyeron la mariposita moteada de, no sé, la pura? Digo un nombre. O tal escarabajito. ¿Por qué? Porque dentro del ecosistema, y sobre todo muchos ecosistemas frágiles, la destrucción de este individuo tiene un correlato que puede significar un desastre ecológico mayor. Ya está siendo cuando el animal de por sí está muy castigado, está muy deprimido. En el caso del jaguarete, por ejemplo, ha sido perseguido fundamentalmente por su piel. ¿Sí? El dibujo que tiene del tigrillo, como se le solía decir en el campo, lo hizo atractivo para todo lo que fue la peletería y para un conjunto inclusive de prendas del apero gaucheco, desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Hizo en realidad, técnicamente lo decimos, el efecto que tuvo, era predador natural del conjunto de hoy problemas o plagas del sistema agrícola ganadero. Si bien se lo acusó de atacar a carneros, fue la excusa también en su momento, allá lejos ese tiempo, de que era el gran predador cuando salimos con las poblaciones, con la enfermedad de la misma. En general, entonces. Profe, una consulta del anterior. A donde dice, por ejemplo, entre paréntesis, no sé qué significa eso. Es lo que van a tener que resolver. Justamente. Ok. Y la suma, por ejemplo, entre una especie y otra especie, también significa otra cosa. Ok. Poblaciones. Cállese la boca porque usted la puso. No hay ningún apéndice que regule especies, porque estas están orientadas en especies más en peligro de extinción y todo esto, pero especies muy fructíferas, por ejemplo la cotorra argentina en España, que ahora está tratando de destroza y todo eso. Yo lo tengo declarada como especie de para qué más. Pero el CITES ahí no dice nada. Sí, ahí te prohíbe comercializar, vender. La cotorra está prohibida. Para el exterior sí, por los resultados que ha generado. Pero no está dentro de estos apéndices. Por España sí, pero la declaran precisamente que en el 3, creo que tengo entendido, la declararon como animal que hay que eliminar. O sea, Pobrecito.
Dice el problema. A ver, Claro, a ver, claro. Acá deberían. No, está bien, Te voy a contar y te voy a llevar con los de cereal y con los de la ginosa. Acá Y que te se- diga, qué pobrecita los cosas. Yo no cagaría tiro con toda la mierda. TNT, no. TNT. Sí, no. ¿Sabés cómo la liquidamos nosotros en nuestra época? No, no O sé. sea, escopetazo. Con Aldrin. ¿Qué? No, averigüen después consulten. No, ¿Qué no es te el entendí. Aldrin? Aldrin. No sé, suena De un ilegal. fosforano. En mi época, escúchame, yo utilicé. En mi época nosotros veíamos como insecticida el paratión, que se usó como gas de guerra en Vietnam. Ah, Se listo. sigue usando igual, Sí, como gas de guerra sí. Pero, este, En las frutillas se usa medio partión. bueno, está prohibido técnicamente, pues, es un fosforano. ¿Sabes cómo se hacía? Se agarraba y se preparaban, se compraba, el Ministerio de Asuntos Agrarios, no te estoy diciendo un particular loco. Compraba el rezago de lana, o sea, los despuntes, se empellona, de saber que se sacan La punta amarilla. punta amarilla, garra, cola, Panza. todo eso, cabeza. Entonces compraban eso. La aberración era cómo se preparaba, porque guante, No existía. máscara, ¿qué es eso? Aparte, te ponías guante y empezaba, te miraba, resulta ser que es maricón, viste, era cosas así. Tarro de 20 litros, Hace muchos años atrás. sí, Tampoco se está. no te vayas a creer. Tampoco se está. Tarro de 20 litros, la grasa vieja de caja del tractor, del camión, la que se cambiaba, Sí, la calculadora. se cambiaba en aquella época. Hoy en día las cajas son todas selladas, la grasa líquida, la naranja media rotita, vieja, sí, ya estaba con todo el cachivacherío, y se echaba el alga y se mezclaba con pan. Yo, un pastiche, Claro. un olor muy particular. Se echaba la lana adentro, se mezclaba. Entonces con una pértiga, que era una caña grande, una cosa larga, agarraba con un gancho, se enganchaba, inclusive iban con tipo grúa, no te digo bombero, pero para que te des una idea, no existían tanto los cielos elevadores como hay hoy, o sea, con escaleras largas y eso. Subían al nido. Vieron que la catorra es un conventillo, por eso le dicen cotorra a las mujeres que hablan mucho en los conventillos, porque están en el lufardo. Están a las alturas La y- cotorra es tremendamente cuidadora de la, entre comillas, pulcritud de su nido interno. Entonces le metían en los agujeritos sobre todo cuando venían estas torundas con todo esto pegado, pegajoso, cuando venían la época de que estaban eclosionando los huevos, que ya había pollo adentro. Entonces metían, ¿qué es lo que hacían las cotorras? Primero, claro, cuando entraban se embadurnaban, eso era por contacto. Y agarraban con el pico y empezaban a sacar la lana, y tienen la mala costumbre de tirársela al vecino, porque son bastante jodidas. Sobre todo si la de arriba se pelea con la de abajo, a pesar que están en la misma bandada, entonces se embadurnaba todo el nido y vos veías que salían las cotorras y se mandaban unos looping, ¡pum! Así, ¡pum! Algunas directamente te llovían cotorras del nido, porque es inmediato. Claro. Y los pichones cagaban adentro del nido, digamos. Y después había otro problema si se consumía, no sé, venía otro animal. y- El problema, ¿cuál era? Que venía un chimango Claro. o un carancho Afectaba. y se comía la cotorra y vos veías que el carancho levantaba vuelo y le dieron blum. Claro. O el zorro, iba y se iba con la cotorra y hacía 3, 4, 5 pasos y plum. Sí, el mismo perro del El campo. perro del campo, en general los perros ya estaban caché porque veían que acá eso, decían acá no nos metamos, pero gatos de las pajas, gatos monteses, que aprovechaban que estaba la cotorra media turula, porque a veces no todas se embadurnaban y quedaban media turulata, las agarraban, agarraba el gato y agarraba la cotorra, entonces no había caso. Después se cambió, porque ya lo fosforaron, se cambió por otros, tipo como en los raticidas. No
no es lo mismo porque lo hablábamos otra vez con Guillermo Tarelli, tienen un problema con el punto de población de las aves, bueno, pero era un producto así como derivado de la warfarinina, parecido, ¿no? Y un anticoagulante, entonces, sí, bueno, pero era la forma es más, Asuntos Agrarios tiene la obligación, y de hecho está declarada plaga nacional junto con la paloma de la agricultura, igual que el loro barranquero. Yo cuando era chico del Partido de Desarrollo, a mí me pagaban, había una moneda que tenía la fragata Libertad, que eran de 5 pesos. Un día le voy a traer una, porque las uso yo para encavar cuchillos. Una moneda de 5, sí, no, para hacer los remates y todo. Estaba la de 10, que era el monumento al caballo criollo, que estaba en la playa de Mataderos, al Recero. Y la moneda de 5, que eran de níquel hermosa, con la fragata Libertad. Nos pagaban 5 pesos por par de patas. Un par de patas. ¿Qué significa? Par de patas era un animal. Claro. Entonces Un andábamos animal le falta una pata, con te dan los 2.50. bolsillos llenos de piedritas de canto rodado a las orillas del río Claromecó, a los rondazos, íbamos a la delegación que tenía la delegación municipal, presentaban, pero no nos pagaban en metálico, ya no hacían, nos depositaban en la libreta de ahorro. Acá en el Ustedes no campo- saben lo que es la libreta de ahorro, pero era un sistema, la Caja Nacional de Ahorro y Seguros. Nosotros cuando éramos chicos te enseñaban el día del ahorro, entonces te sacaban una libreta y vos tenías estampillas y a fin de año te daban premios, pelota, todo lo que sea, pero vos tenías, era la tarjeta de crédito antigua. Claro. Yo cuando me iba de O sea, te mochilero pagaban por matar cotorra. hacia Alfredo, tenía que en cada sucursal de correo de la República había una agencia de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. O sea, Entonces, vos ibas con la libreta tenía mis estampillas, yo agarraba, llevaba 10.000 pesos, me ponía la estampilla de 10.000, me la pegaba, me sellaban y todo. Entonces yo tenía un depósito, iba y presentaba la libreta y decía quiero retirar tanto, se fijaban mi saldo y me entregaban en metálico, pero durante la escuela. ¿Esto cuántos años tenías? Yo empecé, la primera vez que empezamos cuando tenía 6 años. O sea, se hizo la vida matando Desde chico. aves. Hacíamos eso, y lo de la cotorra, Sí. cuando tenía ya 8 o 9 años. Y cuando me compraron el primer aire comprimido, no sabés, la mujer de la espera. Lo bajando cotorra, hasta que El secreto del ingeniero. el Ministerio de Asuntos Agrarios estableció que era obligación de los productores, qué sé yo, y ya no pagaron más. Pero en momentos jodidos, Desarrollo, con el Dorrego, Pringle, Te las pagan. municipalidades ofrecían un sobreprecio. Sí, sí. Porque Para sembraban mí el siempre- girasol, yo me acuerdo a la mañana de mis tíos, ver el girasol y levantarse una nube verde Sí, sí, sí. que te ensordecía. porque- Mismo acá. Bueno, pero Eso es una boludez, ¿no? Pero acá. Pero imagínate estos ensayos. Sí, sí, en todo. Acá, por ejemplo, potrero de 150, que a la tarde se A las 6 de la tarde, cuando el sol baja, empiezan a mudarse a los nidos. a los nidos. Es Era impresionante. mi típica casa con monte de eucalipto. Claro. Era ensordecedor. Y vos le tirabas con lo que hubiera y no parecía que se reproducían. O sea, tío, vaya, podés traer más y traer más. Se ve que hay alguien allá en el campo que habrá vivido lo mismo que vos, porque hacen exactamente lo mismo con los nenes. Y les lo que, pagan. literal, a la otra vuelta llego y estaba, ¿viste? Me dice, tené cuidado porque están los nenes con los rifles. Digo, ¿por qué pasó? No sé qué. Le pregunto y me dice, no, porque los puse, les estoy pagando vacaciones de invierno, se habían venido todos los nietos. Me dice, les estoy pagando, no ¿Para qué sé, me bajen la creo que me cuenta? había dicho, no me acuerdo cuánto le estaba pagando, pero si te dijera, no sé, 200 pesos por cotorra.
Entonces agarraba y le iba dando y los nenes iban juntando y después venían con la bolsa y se lo daban es que y le yo- cambiaban plata. Así Yo que lo habrá mismo. sido exactamente lo Listo, mismo. agarrás nene de primario, ¿viste? Lo llevas al campo Este era un el día. cinco y estaban chochos. No, ¿sabés lo que hacíamos Encima iban después? con los cuatri, vos lo veías a los nenes en el cuatri con el arma y de repente yo digo, ¿qué está pasando? No, lo que nosotros hacíamos, Tremendo. ¿sabes lo que Por eso me divierten. A lo último, para ahorrarnos con el aire comprimido, armábamos zarandas. Con la zaranda de la vieja trilladora, Ahí ibas y con un agarrabas. marco, hecho con un marco de puerta, palito, y echábamos abajo grana, y claro, se venían la bandada, tirar el culito, quedan abajo. Claro. Y después Listo. metas, tirar pescuezo de cotorra y llevar No, no. buscamos la eficiencia del control, no sabés lo que era. Ya, desde Biocontroladores de la gran ciencia. Pero no, fuera de broma, es terrible. Bueno, en España es un desastre, hoy es un desastre ecológico. En Chile. Bueno, pero en Chile, porque dicen que lo está en Argentina, que se jodan, en Chile no hay ningún problema. No pasa nada. Mal, habría que condecorarlos, son patriotas. Hicieron lo que tenían que hacer. Encima yo tengo pariente del otro lado, así que imagínate. Bueno, pero Mendoza lo va a declarar ave provincial. Sí. Tremendo. La cuestión es que, no, fuera de broma, es terrible el tema de y es bueno la pregunta que hiciste porque de alguna manera se prohibió la exportación por los riesgos que se generan. Así como ha generado otras situaciones y el CITES lo frenó, yo creo que se lo comenté, bueno, Ecuador con la cacatúa blanca. En Ecuador el tema de la serie Vareta, que se llamaba, generó una depredación de la cacatúa blanca rumbo a Estados Unidos, que se llegaban a pagar fangotes de plata por ese tema. Y hay mucha gente que lo tiene en mascota de Sí, pero Ecuador reguló la comercialización, la producción, la cría en cautiverio, etc. A ver, son especies que desde el punto de vista generan un comercio, es una especie ornamental, si se quiere, igual que la cotorra es una especie ornamental. Lo que a mí me extraña y mucho es cómo pudieron ingresar al territorio de la Unión Europea. Porque el territorio de la Unión Europea tiene, además del CITES, serios controles con los citáceos, o sea, con los loros, cotorras, guacamayos y todo, por cuestiones vinculadas a la protección de los lugares de donde provienen. O sea, evitan que la gente traiga ese tipo. La cotorra nuestra, ¿cómo ingresó? No sé, tiene que haber ingresado de contrabando. Algún argento que se la metió en un bolsillo, o un buque. Ahí sí, por la vía marítima es más fácil. Por la vía aérea el control es más sencillo. Pero es muy probable que haya ingresado por ese lado. Una pregunta, ¿y las CITES, porque hablando de fauna, tiene algo sobre lo que pueda llevar a un control o seguimiento del uso de agrotóxicos? Porque, por ejemplo, el aguilucho langostero tuvo muertes masivas en los años 90. No. O los cóndores muertos. No, se refiere exclusivamente a la comercialización. Eso corresponde a la legislación interna de cada país. O sea, la preservación del recurso faunístico en cuanto a la reglamentación que tiene que ver con el manejo de productos que puedan afectar a la fauna y demás es cuestión del país. El CITES se encarga de observar, estudiar, analizar, controlar y demás entre países el comercio en función de las 3 categorías que establecen sus apéndices. Y yo, si pretendo ejercer ese derecho, debo previamente, con la justificación correspondiente, con el aval del comité correspondiente, con la aprobación del comité de pares en la conferencia de partes, conseguir la aprobación para que lo incluyan en esa categoría. A veces sale para una misma especie lo que se llaman resoluciones diferenciales. Para la República Argentina, tal y tal especie, sí, pero no para Paraguay o no para Brasil o no para Bolivia, porque a veces las fronteras, a veces no, las fronteras políticas no tienen que ver con la distribución faunística. Y muchas veces lo que en un lugar
algún territorio nacional por mal manejo ha sido depredado, en otro territorio nacional lo está manejando bien. Entonces sale específicamente la resolución para tal o cual país o tal o cuales países. Y aclara, para lo de tal o cual país no corre, ¿no? Porque para eso están los acuerdos de la Conferencia de Paz, ¿sí? ¿En qué? Ahora vamos a lo nuestro. ¿En qué sirve esto? Que esto ha sido el principal factor de estímulo en el desarrollo de muchas producciones de fauna. Nosotros a lo largo de la posada vamos a ver el lagarto vero, el ñandú, el chacaré, inclusive el carpincho no, porque el carpincho no tiene contra la superabundancia, pero que su desarrollo desde el punto de vista de la producción zootécnica fue motivado por las exigencias que surgieron a partir de los acuerdos suscritos por nuestro país relacionados con la Convención CITES. Entonces, en este contexto nosotros tenemos que tener claro, porque puede darse que el día de mañana una producción, y por eso yo les voy a mandar un libro, que si bien es viejo hoy, no porque sea viejo en sí, sino porque los programas que contienen, si bien formalmente deberían estar en vigencia, no sé si con el contexto actual están siendo ejercidos. ¿Y por qué le digo no sé si están siendo ejercidos? Porque hay un montón de organismos que desaparecieron de golpe o de hecho o adoptaron otro formato y en consecuencia ha quedado mucho delegado a las provincias que suscribieron estos acuerdos, pero son la base rectora para el manejo no zootécnico también, no solo en un sistema cerrado de criadero, sino también en un sistema de manejo de fauna en in situ. Porque hay un contexto que el manejo de fauna tiene, lejos de toda bandería política, que es el contexto social. Muchas veces, yo les comentaba, la famosa teoría del conservacionismo tradicional se transformó en un serio problema para poblaciones locales que naturalmente tenían un manejo racional de la fauna que utilizaban. Pero al quedar cubierto todo bajo un mismo paraguas, sin diferenciar, es lo que les comentaba ahora, el Masái que fue arrestado por el entonces gendarme colonial, también posiblemente Masái, pero en ese momento miembro de la colonia británica de Kenia, que le dijo, no, vos no podés matar un ñu. ¿Por qué? Y porque la ley dice que todo bicho natural. Y el Masái dice, perdón, nosotros sabemos quién matar, en qué época matar, evitamos. Es el europeo que viene y que nos caga balazo por los cuatro costados, por tener un montón de cabeza colgada en su casa y que no sabemos qué mierda después la va a usar y deja el resto. Entonces, eso también es un contexto. Nosotros en nuestro país tenemos zonas, inclusive que tiene que ver con el tema de los pueblos originarios del Chaco Boreal, donde la comercialización del loro del agujero o el loro azul es parte de su dinámica económica, pero ellos tienen un manejo de qué loro cazar, cuándo capturarlo, en qué forma, y nunca se van a ir de determinada cantidad de animales, porque saben que al año siguiente quieren tener de vuelta esto, o en el autoabastecimiento, ¿sí? No es que le metieron bala a cualquier cosa, no. Saben que no pueden cazar más de tanto porque el año que viene si no, no tienen. Entonces hay un proceso de control basado en conocimientos de formación capturada a cabo de siglos de estar en el lugar. Y en esto, la aplicación de una medida restrictiva, sin un criterio globalizador y analizador de las situaciones, puede ser malísima, porque los privan de un recurso, o lo que es peor, los pone en la situación de furtivismo. O sea, los pasa a una ilegalidad
que innecesariamente ingresan en manejo. Porque el problema no son ellos, son los otros que, porque no respetaban la temporada de caza, porque la provincia establecía una temporada, sino que por más de que polca, bueno, eso terminaba generando. Nos queda media hora. Bueno, Se apagó la tele. sí. Empezó diferente, ¿viste? Profe, ¿y con el guanaco cómo se maneja acá? El guanaco es un sistema, hoy en día se está utilizando mucho lo que se llama el sistema de ganadería de fauna. La ganadería de fauna consiste en la aplicación de un sistema de manejo donde podemos hacer una comparación muy grosera a los modelos más extensivos de producción bovina. ¿Sí? Lo primero que se requiere es hacer un relevamiento de la población, para lo cual ya van a tener una clase de relevamiento de fauna, donde uno tiene una idea cabal de la cantidad de individuos que tiene dentro de un predio. Acá hay un problema histórico sobre el concepto que el Código Civil establecía, que no ha sido solucionado del todo, porque el res nullius desaparece del concepto del código, pero eso no ha dado origen al establecimiento del patrimonio faunístico, que es otra cuestión. ¿Qué significa? Yo tengo una manada de guanacos, pónganle en mi establecimiento, de 7.000 individuos. Lógicamente los mismos se desplazan dentro del predio que yo tengo de mi propiedad, porque pongamos en el sur tengo 40.000 hectáreas de chubut, que donde lo llevo 40.000 hectáreas, son para correr, porque sabemos que la capacidad ganadera es, entonces, pero tengo limitado 40.000 hectáreas. El guanaco es un animal ágil, salta, no necesariamente quizás se queden en mis 40.000 hectáreas. Por lo general sí, porque evitan enfrentarse. De hecho, es muy típico, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de andar por la barda patagónica, de ver de golpe como un cuero de guanaco seco contra un alambrado. Igual y es un guanaco, porque se mandan, se estrolan, hablando técnicamente contra el alambrado, se quedan enredados, a pesar de ser muy piola, muchas cosas es medio pavote para ellos, y se muere estaqueado. A veces se descogota porque salvo que lo pasen por debajo, cuando lo sentan no son como un ciervo que te salta limpio, un alambrado alto convencional. Entonces, yo los tengo, bien, los quiero manejar. ¿Esos guanacos son de mi propiedad? ¿O son del Estado provincial? ¿O son del Estado nacional? Eso plantea en general soluciones de coyuntura que han habilitado sobre todo los estados provinciales, que de alguna manera con el nuevo código han tenido la delegada la autoridad del manejo de su fauna, que es una cosa que me parece muy bien, siempre y cuando tenga un buen control. En este caso yo debería solicitar, eso varía con cada provincia, la autorización de explotación de esos animales. Porque dentro del estatus provincial puede ser especie protegida. O sea, y usted va a decir, ¿y el CITE para? No, para. Mientras mantengas el censo provincial, ¿qué problema hay? Vamos por partes. Yo puedo ser especie protegida porque en los últimos años, por nevadas copiosas, y eso fue una gran mortandad. Entonces, la población tuvo una gran regresión y en consecuencia esa gran regresión la pone en riesgo si yo sigo metiendo presión. ¿Por qué? Porque el CITES me sirve para el comercio, pero para adentro los estados tienen el derecho, siempre y cuando no tenga que ver con el comercio. O
sea, si yo la declaro plaga para después los productos venderlos, estoy atentando el comercio. ¿Está claro? Sí. Ahora, si el guanaco redujo su población, es lógico que el Estado provincial diga, no, vamos a establecer una veda para su captura hasta que recupere los niveles poblacionales que lo puedan hacer operativos para otros fines. Lo que yo tengo que hacer en este caso, por ejemplo, en el caso de la provincia patagónica, es solicitar a la Dirección de Recursos Naturales la autorización de operación comercial de las manadas de guanaco que se encuentran en el territorio de mi establecimiento. Para lo que me van a establecer un cupo de captura. Ahora, mientras tanto, ¿cómo manejo yo? Y bueno, yo puedo hacer arreos, ¿sí? Los coloco en lugares donde se limita su movimiento. Por lo general, esto más utilizan espacios naturales, como si no hacer pero sí con corrales que yo puedo ir de a poco encerrando. Y después está el tema que se los captura, cómo se los captura, hay que analizar, bueno, las épocas reproductivas, qué animal se selecciona para la captura y sacrificio, cuántos, ¿sí? Y en muchos casos lo que se utiliza son técnicas incruentas de obtención de producto. Por ejemplo, la lana de guanaco tiene un valor, entonces se busca que se los encierra en un lugar oscuro para evitar el estrés, se los manea, se los esquila y se los libera. Aprovechándose esa oportunidad, por ejemplo, para dar un antiparasitario, de manera tal de que de alguna forma también ayudo a su sanidad y también a que no se propaguen parásitos, porque como bioculado que es, como camelido que es, hay parásitos que son compatibles con las ovejas. Entonces, bueno, puedo organizar áreas de reclusión en su ingreso para tener zonas de recuperación del pastoreo, para después que puedan acceder y mejorar sus condiciones. O sea, es tratarlo como una manada, como un rebaño, pero como una forma alternativa y con premisas en cuanto a los números, a la cantidad y demás que están por encima mío, porque fue la provincia lo que lo determinó. ¿Esos bichos son míos? Técnicamente no. Son de patrimonio de la provincia de Chubut. Y entre provincias, ahí te lo pregunto porque me habían contado de que en la estancia María Betty, ahí por Tierra del Fuego, les pasó eso y además es una historia larguísima, pero tuvieron que hacer arreos con helicóptero, pero se vino en la provincia, los de fauna de Mendoza, a controlar justamente todo el tema del arreo, de los métodos de en la provincia de fila. Tierra del Fuego partamos la base que no es limítrofe con Mendoza. No, obviamente, por eso te pregunto si había uniones. La colaboración entre de provincias. Mendoza puede darse porque son una de las provincias que más experiencia tienen en los sistemas de manejo de fauna, porque ellos lo iniciaron junto con Catamarca y La Rioja. En el caso de ellos lo hicieron con guanaco, pero Catamarca y La Rioja lo hicieron con la vicuña. Entonces, tienen una experiencia técnica donde te indican, porque vos también en esos arreos podés producir estrés y mortandad. Claro. Entonces, ¿cómo hacerlo? Les aclaro, la ganadería de fauna muchos piensan que, viste, vamos con caballo, no es tan fácil. Hay que recurrir hoy en día a ciertas tecnologías. Muchos están usando los drones, pero drones grandes que hacen un ruido determinado, entonces nos van arriando. Y también se usa caballo, pero es un tema, porque por ejemplo los perros tradicionalmente en el sur al guanaco lo cazan. Entonces, hay que tener un perro, se usan los border collies, sobre todo como se usan para los ovejeros, que son más respetuosos, o sea, no son. Además el guanaco se defiende. El guanaco se defiende de dos formas: con coces, entre los machos pelean como los caballos,
las patas, y se defienden de cualquier agresor con otro elemento, que no sé si saben cuál es. No. El gargajo. Ah, sí. Escupen. Escupen. ¿Vieron alguna vez un Sí. gargajo de guanaco? Son fuertes. Yo vi un compañero mío impactado con un Ay, gargajo no. guanaco en el zoológico de Buenos Aires Yo cuando también. éramos chicos. Con Teníamos una un profe. compañero, el enano Santos, que era, ¿vieron esos pibes que vos lo querés, cuando son los hijos de un vecino, vos los querés agarrar y meter un tacho de agua? Dice, terminó salir burbuja y me saca de vuelta. Esa puta de primera. No había cagada que no dejara de hacer. Y vamos, clásica excursión de aquella época, zoológico Buenos Aires, y estaban los camelios, estaban los guanacos, y nos daban, en aquella época, los encargados de todas estas te daban un alimento para que vos le dieras al bicho, Sí, eran, sí. por supuesto, accesibles. ¿Y qué es lo que hacía? Nos dieron un manojo de espalda de palo, después yo me tiré espalda de palo, no sabemos cómo sabía. Agarraba ese cuando el guanaco se acercaba. El guanaco se acercaba, todos veían. Estaban los otros guanacos, cada uno iba y le daba y comía. Y este cuando agarraba le sacaba. Y en algunas veces le hacía así, y le hacía tipo gambete. Y el guanaco le dice el encargado, pibe, dale porque si no vas a tener. Guanaco se puso y empezó. A contar Yo no me saliva. olvido el movimiento que hacía con la Con boca. bronca, con cizaña, ¿eh? Y lo miraba. Esperando el momento. Esto. Las orejas así. Ellos la tienen paradita. O para atrás. Ujú. Sobre todo cuando corren, cuando hay, en pastoreo las tienen hacia atrás. Así. Claro, es al contrario del caballo. Y dale que va. Y lo fue amasando, porque regurgitan del rumen. Fue amasando y cuando se dio vuelta, ¿viste? Cuando vos ves, te recordás esa imagen de cámara lenta de una sustancia gelatinosa que va y acá se la puso. Pero aparte con una botella, con una botella, ¡pah! Aguantatela por En nuestra época además te ligaba el cojorrón Está perfecto. del cura, yo le hubiera pegado más fuerte, más cura, más moca. Y te dije, pibe, qué sé yo, bueno, te podés imaginar. Aparte, a propósito, todos nos hacíamos malos asquerosos, porque para joderlo, porque era el tipo que Nadie quería, sí. Pero aparte el dolor, la baranda, viste, del líquido, del licor ruminal, ¿no? ¡Pam! Acá se lo. Yo no sé, deben haber tenido que tirar la ropa porque quedó con. Le sacaron, me acuerdo, con un trapo, con así mojada, nadie se la sacaba, todo A una profesora hizo lo mismo. Y todos le estaban diciendo, tipo, dale de comer al animal porque se nota que te está pidiendo eso, tipo, no lo jodas más. Y lo escupió a la profe. ¿Cómo nos cagamos de risa todos? No, es increíble. Pero aparte yo siempre me acuerdo, era como una sustancia gelatinosa que volaba y se extendía. Sí. Mickey No, Moco, ¿se acuerdan ese coso que era? Sí. Que era, Slime. bueno, era lo mismo, pero pegajoso, todo así. Con una baranda. Bueno, el tema es, esta cuestión hay que manejarla y se logran niveles de domesticación. El guanaco se está demostrado que se logran niveles de domesticación. Pero Es que cada se te iba a vez para preguntar, encerrar. ¿cuándo o sea, si yo tengo guanacos, logro domesticarlos bajo mi principio, ¿qué? A partir de ahí vos podés inscribir en un registro, un rodeo, ¿sí? Donde vos podés colocar identificación, hacer eso. Una de las cosas que se ha hecho es captura de ejemplares juveniles, limitando el espacio, sujetándolos a un régimen de manejo, se va formando como se hizo como en un momento de la historia los incas hicieron con la llama y con la alpaca. O sea, vos vas en la recua de llama, el collar va y la va llevando, lleva la ancerta, que es el macho tipo, sería el macho madrina, no sé cómo decirle, que es el guía,
con sus campanitas y todo, y después las agarran, las voltean, las estiran, las largan y las usan como animal de carga y lo que sea. Bueno, lo mismo hacen, o sea, se están haciendo capturas de los planes juveniles. Lo que pasa es que son todavía el tema de estrés produce una mortandad en el proceso de captura bastante importante. Además, hay que recordar que hasta no hace mucho tiempo el guanaco se capturaba por no la lana, sino la piel del chulengo. El chulengo es la cría hasta no me acuerdo cuántos meses que se mataba y se obtenía la piel por el rulo que tiene para hacer el quillango. El quillango es una manta de piel que además a nivel del comercio exterior tiene mucho demanda, mucho. Por la industria del golf, ¿no? No. Hay todo un tema con el guanaco. Sí, pero esto del quillango yo te digo porque en mi casa mis padres tenían un quillango completo como cobertor, pero... Mataba a cotorras. Y acá están dando clases de fauna. ¿Sabe un montón? Y criado perdices para reproducir. Como para que tenga una yerna vegana. Para criar. O sea, huella de carbono es menor que otras cosas. ¿Qué? Porque son todos productos de fauna, menos huella de carbono que otras cosas. No, pero por ejemplo, lo que quiero yo, que ahora con Ignacio, si podemos, es conseguir el permiso de captura para hacer un criadero de perdices. Para reproducir, para repoblar. Porque uno de los problemas que estamos teniendo con la frontera agrícola, por la acción de la agricultura, es la destrucción de la perdiz chica en la provincia de Buenos Aires. Después del repunte que tuvimos en pandemia. ¿Eso modificó la relación entre el peludo también? ¿Que hay tanto ahora? Con el peludo yo supongo que en pandemia tuvo la posibilidad de no tener control y se fue. El problema de la perdiz chica es que hoy en día tenemos dos inconvenientes, igual que la liebre. Por un lado la agricultura y por el otro lado, como no hubo control, aumentó la población de zorro. Y el zorro es un predador ya y más se está volviendo problema a nivel de ahora justamente en Madrid, que es conocido, Se va a apagar la tele. ahí cerca. Sí, igual quedan 10 minutos. Sí. Eso, Jorge, quedan 10 minutos. Sí. Estuvimos con un conocido A las 6 cierran la foto. y esta persona nos decía que el Estado cría pavos. Los cría a nivel extensivo. Y él nos decía que está teniendo problemas con los pavos porque los zorros están matando, él tiene los nidales, todo, y han entrado y le han matado las pavas, o sea, los nidales. Bueno chicos, entonces yo esto se lo voy a mandar, ¿sí? Con alguna información complementaria. Para la próxima clase si tenemos el espacialito, la introducción. Vos este fin de semana no estuviste, me avisaste. Vos este fin de semana no pudiste estar allá en los balcones. Más o menos, pasé ayer. ¿Pasaste ayer? Sí, yo lo escuché y me Estoy medio. Esta semana pasada todo el mundo. No, pero yo, porque sé que vos fuiste. Claro. No, pasó él Pasé ayer. ayer, Yo el yo. sábado. Pero el sábado no tuviste vos por No. No, hablé con Walter yo y